Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos con la inspiración espiritual, porque cada día necesitamos el aire fresco del Espíritu Santo que impulse las velas de nuestro barco, de nuestra vida hacia adelante y podamos hacer su perfecta voluntad. El Sermón del Monte es una pieza clave dentro de todo el Evangelio que habla del reino de Dios. Ahí Jesús nos da las líneas maestras de cómo debemos de vivir, cómo debemos de relacionarnos, quiénes debemos de ser. Leerlo nos hace encontrar la forma definitiva de la vida cristiana, ya que es el mismo Señor el que hace una comparación dentro de este sermón de la montaña. Él compara a un hombre sabio y a un hombre necio, a una persona sabia, a una persona necia, a una persona que edifica su casa sobre la roca, que cuando vienen las dificultades, esa casa, esa vida se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque la ha construido sobre algo firme. Y viene a decir Jesús que esta palabra que le está dando es una roca, es algo firme, sobre la que tomamos decisiones, sobre la que somos transformados. Y entonces nuestra vida es como si estuviera arraigada sobre una roca firme que cuando vengan los vientos y las tempestades de la vida, y no se lo pierda, cada día, cada persona tiene que enfrentarse a situaciones más o menos complicadas. No hay día que una persona no diga, la verdad es que hoy no ha pasado nada. Siempre hay una llamada, hay una circunstancia, hay un pensamiento, hay una dolencia, hay un problema que nos aparece. Saber generar presencia de Dios en nuestra vida, saber ser sabio, saber ir a la palabra y saber preguntarse, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Hace poco uno de mis hijos me dijo algo que me llenó el corazón. Me dijo, papá, yo cuando estoy en algunas situaciones difíciles de la vida, decisiones que tengo que tomar o cosas que tengo que hacer respecto a otras personas, me pregunto qué haría mi padre. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros conocemos a Cristo, otras personas ven en nosotros cómo nos relacionamos, cómo somos, cómo vivimos, cómo decidimos, y toman el ejemplo, porque en el propio texto también del Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña que somos luz y sal de la tierra. La gente sabia construye sobre la roca, construye sobre buenos ejemplos, sobre buenas decisiones, construye sobre buenos consejos, construye sobre el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, quien construye su casa sobre estas palabras que yo estoy diciendo, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre necio no tiene en cuenta la palabra de Dios, no tiene en cuenta el pensamiento de Dios, sino que va sobre su propio razonamiento, porque suele ser una persona arrogante, orgullosa, y no tiene en cuenta ni a otros ni a Dios. Como Lucas 18, que dice que había un juez que ni temía a hombre ni temía a Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios. El hombre necio construye su casa sobre la arena cuando vienen las dificultades, su vida se ve envuelta en una cantidad de problemas sin poderse solucionar muchas veces, y no porque le hayan engañado, sino porque ha tomado un camino en el que no ha tenido en cuenta la perfecta voluntad de Dios. Es obvio que a lo largo de la vida nos damos cuenta de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Y quiero decirte que la palabra de Dios funciona y tomamos las decisiones preguntándole al Señor, preguntándole, Señor, no voy a hacer cosas sin contar contigo, sino voy a contar contigo. Obviamente nosotros no podemos entrar en aquella dinámica que yo escuchaba una vez a una hermana de otra isla que me decía, yo no hago nada si Dios no me lo dice. Por ejemplo, no friego la loza si Dios no me lo dice. Hermanos, hay cosas que Dios ya nos ha dicho, que seamos responsables. Fregar la loza no es una cuestión de orar, lo tenemos que hacer. Eso no quiere decir que en algún momento el Señor te diga, deja eso ahí parado y ahora ponte conmigo, ¿vale? Pero básicamente cada día nosotros entendemos que tenemos unas necesidades biológicas que atender,
y que tenemos unas necesidades también hogareñas que atender, y no vamos a estar aquí pensando si eso Dios me lo tiene que decir o no, unas decisiones que tenemos que tomar. O el Evangelio nos habla de ser justos. Entonces nosotros no tenemos que orar para ver si tenemos que ser justos con una persona. No tenemos que orar para tomar decisiones sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo para saber si tengo que leer la Biblia, o para saber si tengo que ayudar a un necesitado, o para saber si tengo que evangelizar o hablar de Cristo. Yo creo que Dios ya nos ha dado una serie de mandatos y una serie de directivas, y nosotros estamos en eso, ¿no? Estamos en el asunto, estamos en la jugada. Bueno, las decisiones, después hay otras decisiones que tenemos que tener muy en cuenta lo que aquí dice la palabra. Y por eso vamos a entrar en este discurso de Jesús que habla del Evangelio del Reino, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que al final son el soporte fundamental de todo el Evangelio del Reino y también de todas las cartas del Evangelio. Si queremos que funcione y que las cosas vayan bien, seamos como el hombre sabio. Tomemos las decisiones basadas en la palabra de Dios, porque si no, dice que el hombre necio, por no tener en cuenta la palabra de Dios, llegó un momento en que las situaciones de la vida le llevaron a un caos, y dice que su ruina fue grande. Y ese es el fin de quien no tiene en cuenta la voz de Cristo. Terminan con una vida que con la que no están plenamente felices. Tener una vida lograda, tener una buena vida, tiene una relación muy grande con cómo tenemos en cuenta nosotros lo que Dios nos está diciendo cada día. Cómo nos habla el Espíritu Santo, pero especialmente cómo nos habla por medio de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí nos está hablando, y en primer lugar, la primera bienaventuranza es: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otras versiones que lo traducen con unos matices que nos dan luz. Dice, por ejemplo, la Nueva Biblia Viva: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Fíjate, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer nuestra pobreza espiritual quiere decir que yo espiritualmente estaba muerto. Y el que no tiene a Cristo y el espíritu de vida está muerto en unas tinieblas espirituales. Puede tener un espíritu, pero ese espíritu no ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Y aquí lo que está diciendo es que hemos de reconocerlo. Nosotros, para tener una vida espiritual plena, dependemos del Espíritu Santo, dependemos del Señor, no de nuestra fuerza. Esa es la pobreza espiritual, reconocer nuestra pobreza espiritual. La traducción viviente lo traduce de esta manera: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les va a pertenecer. O sea, el reino de los cielos se le abre a aquella persona que se da cuenta de la necesidad que tiene de ser alimentado por Cristo, por la palabra, por el Padre, por el Espíritu Santo. La gente arrogante obviamente no va a ser pobre de espíritu. La gente rebelde no es pobre de espíritu, porque esa rebeldía y esa arrogancia es un contrapuesto. Es totalmente contrario a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, al ejemplo de Cristo, al deseo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, nos narra la historia de aquel general, Naamán, sirio, poderoso, un imperio grande en aquel momento, que se enferma de lepra, y siendo tan amado y querido por el rey de su país, Naamán se entera de que a través de una niña que había sido, vamos a decir que casi secuestrada en un acto de guerra, y es traída a la casa de Naamán para que ayude allí en aquella casa. Y esta niña, viendo a Naamán enfermo y oyendo lo que pasaba, les dijo que los profetas y el profeta en su tierra podía sanarle. Así que Naamán va y se lo relata al rey, y el rey le da cartas para ir al rey de Judá y pedir, al rey de Israel, y pedir que atiendan a Naamán. El rey de Israel se queda completamente sorprendido y casi consternado, dice el versículo 7, esto está en Segunda de Reyes capítulo 5, el versículo 7, se queda consternado porque él dice: yo no soy Dios, yo no puedo hacer nada por este hombre.
¿qué voy a hacer? Entonces se entera el profeta y le dice, rey, mándame a este hombre para que sepa que hay Dios en Israel. Cuando él va a la casa de Eliseo, Eliseo no sale a recibirle. Eliseo manda a un mensajero que le diga, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Imagínate, casi el segundo de a bordo en el reino de Siria, un general prestigioso, con miles de hombres a su mando, con poder para quitar y dar y quitar la vida a gente, recibe este mensaje del profeta y dice que, el versículo 11, que Naamán se enojó y se fue, diciendo, fíjate, la arrogancia que hay en el corazón de este hombre. Este hombre no era pobre de espíritu. ¿Cuántos hay así? Hasta gente que viene a las iglesias, que tienen esta arrogancia. No oran, no buscan a Dios, les pide algo y no lo hacen. Se rebelan contra Dios, se quejan contra Dios. Pues este hombre dice, yo pensé que el profeta saldría a recibirme. O sea, como diciendo, con lo importante que soy yo, me mandó un mensajero, un profetilla, un profeta, que no era ni el rey de Israel. Y pensé que lo haría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar, que están en Damasco, o sea, en Siria, son mejores que los de Israel. No podría bañarme en ellos y sanarme. Esta arrogancia hace que Naamán se vaya sin aceptar la propuesta del profeta. A veces nos vamos de delante de Dios sin aceptar la propuesta de Dios porque no somos pobres en espíritu. Porque tenemos una coraza, tenemos una arrogancia, tenemos la última palabra, no nos sometemos al Señor. No reconocemos la necesidad que tenemos y la dependencia que tenemos de que Dios sea misericordioso con nosotros. Que somos pobres en espíritu y que no tenemos capacidad, ni siquiera para acercarnos a los bordes de los quiciales del Señor. Yo pensé que el profeta y tal, y los ríos de mi país son mejores, lo mío es mejor. No, hermano. Fíjate, dice el versículo 12 que se fue muy enfadado, tremendamente enfadado, de milagro que no sacó la espada y fue y mató al profeta. Que no hubiera podido porque Dios lo hubiera protegido si hubiera querido. Dice el versículo 13 una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dice, pero sus sirvientes. Fíjese que en el Nuevo Testamento, en la casa del César, quienes predicaron el evangelio a la gente pudiente y rica de aquel tiempo fueron los esclavos y los sirvientes. A veces Dios tiene que ponernos en una situación de ser sirvientes. Dios a veces tiene que tratar nuestra vida para que la arrogancia se vaya. Y por eso fue un sirviente también aquí. Se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted la habría hecho? Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Dice que Naamán atendió a la voz de estos sirvientes. Hermanos, qué importante es la gente que sirve. Qué importante es la gente que de corazón ama y sirve, porque esos son pobres de espíritu. Naamán llegó a ser un hombre pobre de espíritu porque luego reconoció que Dios era el que estaba en el cielo y que él era un simple ser humano. Con todo su poder no podía limpiarse de la lepra, no podría liberarse de aquello. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a no ser como ese primer Naamán que despotrica de las cosas de Dios, sino como ese segundo hombre que escucha a unas personas, a unos esclavos, escuchar a otras personas y decir, en verdad tienen razón. Y se humilló. Y después le dice al profeta que ella solo quiere servir al Dios verdadero y hasta le dice que, como pidiéndole permiso, que alguna vez tendrá que acompañar a su rey a templos falsos y tal, que él esperaba que Dios lo perdonara. Y el profeta Eliseo dice, vete tranquilo, vete en paz, vete tranquilo. Hermanos, ser pobres de espíritu nos hace dependientes de Dios. Ser pobres de espíritu nos hace poseedores del pasaporte para entrar en ese reino. Es la llave que abre los reinos de Dios
en la vida del Espíritu, en nuestra propia vida. No podemos ser personas brutas, duras, que no nos bajamos del burro. Dios tiene muchas razones si quisiera destruirnos. Nosotros tenemos muchas razones muchas veces y nuestra razón quiere imponerse incluso ante el amor y la gracia y el perdón, y somos arrogantes y no dejamos que las cosas de Dios fluyan en nuestra vida, porque no somos pobres de espíritu. Pero bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La llave para abrir el reino de los cielos es la humildad y no la arrogancia. Es la dependencia y el reconocimiento de la necesidad que tenemos de que Dios intervenga en nuestra vida. La arrogancia religiosa de los fariseos y de los nuevos fariseos, los que piensan que por sus obras y sus capacidades tienen a Dios comprado, en realidad son pobres y desventurados. No son nada en el reino de Dios. No importa cuánto prestigio tengan, humano igual que Naamán. Si no se humillan delante del Señor, no entran en el reino de los cielos. Son desventurados. Para entrar en la dimensión del reino de los cielos, la llave es la humildad, viniendo al Señor y reconociendo nuestra gran necesidad, que somos pecadores, que necesitamos el Espíritu Santo, que necesitamos la misericordia, que necesitamos dar misericordia. Y hermanos, nadie puede darnos a nosotros lo que Dios nos da. Nadie en este mundo, ni los científicos, ni los filósofos, ni los sabios de este mundo te pueden dar una solución a tu vida, sino el entrar en el reino de Dios, acercándote al Señor con humildad de corazón. Jesús de Nazaret fue pobre en espíritu y por eso conquistó el corazón del Padre. Como hombre que vino, haciéndose hombre, se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a sufrir incluso por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Pobre de espíritu, porque reconoció que dependía del Padre, y cada día Jesús buscaba la comunión con el Padre, que era lo que le daba la energía, la fuerza y la dirección para poder hacer la obra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó nada, sino que se humilló hasta lo sumo. Y ese humillarse lo elevó. Si nosotros abandonamos la arrogancia, el orgullo, los odios, la violencia, Dios va a abrirnos las puertas de su reino. Necesitamos entender lo valioso e importante que es ser pobres de espíritu para que se nos abra el reino de los cielos, para tener esa llave. Hermanos, la soberbia es un principio diabólico, satánico de pecado. La rebelión, este soy yo y haré como yo quiera. No, hermano, ser pobres de espíritu es la vía hacia la bendición. Reconocer que necesitamos de Dios cada día, servirle con humildad y entregarle toda nuestra vida. Bienaventurado eres si reconoces que necesitas de Dios, dejas el orgullo y la arrogancia y decides oír la voz del Espíritu y dejarte guiar por el Espíritu, amar a la gente, perdonar a las personas que te hayan hecho daño, perdonar a tus enemigos incluso y bendecirlos, y pedirle a Dios la gracia y la fuerza y la humildad para poder hacerlo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos se abre a ellos y lo heredarán. Así sea en tu vida, que seas ese pobre de espíritu. Y si no lo eres, hoy Jesús te invita a quitarte las ropas del orgullo y de la soberbia y a entregarte plenamente a la humildad, aprendiendo de Cristo, que es manso y humilde. Inspiración espiritual para que crezcas en la fe y seas feliz en el Señor. Que Dios os bendiga, os queremos, hermanos.